Prino que Kunkuroshev. Pues, ¿qué sucede cuando dos esencias maduras se dan cuenta de que ya se conocen? Es una pregunta que Thomas Harper nunca imaginó que necesitaría responder. Pero esa tarde de septiembre, mientras observaba a la mujer parada en la entrada de la librería con los ojos muy abiertos y la respiración contenida, sintió algo viejo moverse dentro de su pecho. Algo que no era un recuerdo. Fue un reconocimiento. Sostenía una edición gastada de Ética a Nicómaco. Estaba sentado en la misma silla de siempre, la misma en la que se había sentado durante 3 años, todos los martes a las 4 de la tarde, leyendo filosofía mientras el mundo seguía corriendo afuera. Y luego ella entró. El silencio entre ellos duró solo 3 segundos, pero era el tipo de silencio que tiene peso, como si el tiempo se hubiera detenido para que algo invisible pudiera adaptarse. «Lo siento», dijo, con la voz temblorosa. «¿Yo te conozco?» Thomas no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque su pregunta reflejaba exactamente cómo se sentía él. Había algo familiar en ella, en sus gestos, en la forma de inclinar la cabeza, en la expresión de quien busca algo que perdió hace mucho tiempo. «No lo sé», respondió lentamente, cerrando el libro. «Pero así lo siento». Dio 2 pasos hacia el interior de la tienda, como si un hilo invisible tirara de ella. Sus ojos nunca lo abandonaron. No fue atracción, no fue deseo. Era algo más profundo, más antiguo. «Mi nombre es Clara. Tomás». Se dieron la mano. Y en el momento en que sus dedos se tocaron, algo se rompió. No en el mundo físico, sino dentro de ambos. Como si de repente se hubiera abierto una puerta que había estado cerrada con llave durante décadas. Clara le soltó la mano y retrocedió asustada. «¿Sentiste eso?» Tomás asintió. No sabía qué era, pero lo sintió. Una corriente eléctrica que no era física, un recuerdo que no existía, un peso que llevaba sin saberlo. «Yo tengo que irme», dijo, con la voz quebrada. «Esperar». Pero ella ya se estaba yendo. Thomas se levantó, tirando el café que estaba sobre la mesa. El líquido oscuro se esparció por los papeles, pero a él no le importó. Fue hacia la puerta y la vio parada en la acera, mirando su reflejo en el escaparate de la tienda de al lado. Ella estaba llorando. Thomas no era un hombre que actuara por impulso. Tenía 52 años, una vida construida sobre decisiones racionales, sobre el equilibrio que tanto defendía Aristóteles. Pero en ese momento, algo dentro de él gritó: «No la dejes ir. Clara, por favor». Cruzó la calle ignorando el semáforo en rojo. «No sé qué está pasando, pero sé que sientes lo mismo que yo». Ella se dio vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro, pero también había una extraña claridad en sus ojos. «Tuve un sueño contigo», susurró. «Hace 20 años. Yo era joven, estaba perdido, y en el sueño había un hombre sentado en una biblioteca, leyendo filosofía. Me miró y dijo: «Volverás cuando estés listo». Nunca he olvidado ese sueño, y hoy entré aquí sin saber por qué. Y tú estabas allí, en la misma posición, leyendo el mismo libro». Thomas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Yo también tuve un sueño», dijo en voz baja. «Hace 15 años, una mujer entró en una librería. Llevaba a Aristóteles en brazos, y supe, en el sueño, que ella era importante, que necesitaba esperarla». Se quedaron allí, de pie en medio de la acera, mientras la gente corría a su alrededor. 2 desconocidos que se conocían, 2 esencias que se habían encontrado antes, de una manera que ninguno de los 2 podía explicar. «Esto es una locura», dijo Clara, secándose las lágrimas. «Sí», estuvo de acuerdo Thomas, «pero es real». Regresaron al interior de la librería. El propietario, un hombre de pelo blanco llamado señor Dalton, observaba todo con una sonrisa discreta, como si supiera algo que ellos aún no sabían. «Siéntate». Thomas le ofreció la silla junto a la suya. «Por favor». Clara vaciló, pero se sentó. Todavía sostenía el libro de Aristóteles contra su pecho, como si fuera un escudo. «¿Qué significa eso?», preguntó ella. «No lo sé, pero Aristóteles diría que cada reunión tiene un propósito, que nada sucede sin una razón. ¿Crees eso?» «Creí. Thomas sonrió levemente. Ahora ya no sé lo que creo». Hablaron durante horas, sobre sueños, sobre vidas,
sobre decisiones tomadas y caminos no tomados. Clara llevaba 3 años viuda. Había perdido a su marido en un accidente. Desde entonces, viví en una neblina de dolor y soledad, tratando de encontrarle sentido a mi vida. Thomas llevaba 5 años divorciado. Su matrimonio había terminado porque nunca pudo estar realmente presente, siempre atrapado buscando algo que no podía nombrar. Y ahora aquí estaban, 2 desconocidos que no lo eran, 2 almas que se reconocieron sin haberse visto nunca. «Siento que vuelvo a casa», dijo Clara, mirándolo. «Y eso me asusta». «¿Poner qué?» «Porque no sé dónde está esa casa». Tomás tomó su mano. Esta vez, ella no retrocedió. «Tal vez lo descubramos juntos». Y fue en ese momento que algo cambió. No en el aire, no en el medio ambiente, pero dentro de ambos, como si se hubiera tomado una decisión, no por ellos, sino por algo más grande. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada reflexión es un puente hacia algo más grande. Pero lo que no sabían es que ese encuentro no fue una coincidencia, que había algo esperándolos, algo que lo explicaría todo, y que la verdad, cuando llegara, cambiaría no solo el presente, sino todo el pasado que creían conocer. Durante las siguientes semanas, Thomas y Clara se vieron todos los días, siempre en la misma librería, siempre a las 4 de la tarde. Era como si hubiera un acuerdo silencioso entre ellos, una necesidad de estar cerca que ninguno de los dos podía explicar. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más extraño se volvía todo. Clara empezó a tener sueños todas las noches. No sueños ordinarios. Eran fragmentos vívidos, casi recuerdos, pero de cosas que estaba segura de no haber experimentado nunca. En una de ellas estaba en una vieja casa de madera oscura, donde la luz de la tarde entraba por las ventanas formando ángulos dorados. Había un hombre sentado a la mesa, escribiendo. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Tomás. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, repitiéndose a sí misma que era imposible. Thomas también ha cambiado. Él, que siempre había sido metódico y controlado, empezó a sentir una inquietud creciente, como si algo dentro de él intentara salir. Revisó viejos diarios, cartas que nunca envió, tratando de encontrar alguna pista que explicara esa conexión. Pero no hubo nada, ninguna referencia a Clara, sin premoniciones, y, sin embargo, lo sabía. Fue en la 3ª semana que Clara mencionó el nombre. ¿Alguna vez has oído hablar de la doctora Evelyn Marsh? Tomás frunció el ceño. No. ¿Quién es? Un psicólogo, especialista en memoria y sueños. Yo hice una cita con ella. ¿Por qué? Clara vaciló. Porque necesito saber si me estoy volviendo loco. Tomás le tomó la mano con firmeza. No estás loco. Entonces, ¿qué nos está pasando? No tuvo respuesta. La doctora Evelyn Marsh trabajaba en una discreta oficina en el centro de la ciudad. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño apretado y unos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que debían. Cuando Clara y Thomas entraron, ella los observó en silencio durante un largo momento antes de hablar. ¿Hace cuánto que se conocen? 3 semanas, respondió Clara. ¿Y antes de eso? Nunca nos vimos. El doctor Marsh tomó nota. Pero sienten que ya se conocían. No fue una pregunta, fue una declaración. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabes eso? Porque no eres el primero, dijo con una calma inquietante. Llevo años estudiando casos como el suyo, personas que se encuentran y sienten una conexión inexplicable. Sueños compartidos, recuerdos que no pertenecen a esta vida. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez ustedes dos ya se conocieron, pero no en esta realidad. Thomas dejó escapar una risa seca. Esto es absurdo. ¿Lo es? El doctor Marsh abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Déjame mostrarte algo. Extendió fotografías antiguas sobre la mesa, imágenes en blanco y negro, algunas de 1940, otras de 1920. En una de ellas, había una pareja parada frente a una biblioteca. El hombre vestía un traje oscuro y la mujer sostenía un libro. Clara tomó la foto con la mano temblorosa. Ese soy yo. Tomás miró y se quedó helado. Y ese soy yo. No fueron ellos, pero podrían serlo. Las similitudes eran aterradoras. La forma de la cara,
La postura, incluso la expresión de los ojos. Coincidencia, dijo Thomas, pero su voz era débil. Esta foto fue tomada en 1943, continuó el Dr. Marsh, en un pueblo llamado Ashford, a unos 200 kilómetros de aquí. La pareja se llamaba Helen y Edward. Murieron juntos en un incendio 3 meses después de que se tomara esta foto. Clara dejó caer la fotografía como si se estuviera quemando. Eso no prueba nada. No hay pruebas, coincidió el Dr. Marsh. Pero explica muchas cosas. ¿Cómo qué?, preguntó Thomas, escéptico. Como el hecho de que ustedes dos soñaron el uno con el otro antes de conocerse. Como reconocimiento instantáneo. Como la sensación de que algo está incompleto, algo que necesitas terminar. Clara se levantó, agitada. Eso es una locura. Tal vez. O tal vez sea algo que la ciencia todavía no puede explicar completamente. El Dr. Marsh se reclinó en su silla. Aristóteles creía que el alma es eterna, que busca su propósito por diferentes caminos. ¿Qué pasa si ambos están siendo guiados por algo más grande? ¿Algo que empezó hace mucho tiempo y aún no ha terminado? Thomas sintió que se le oprimió el pecho. No quería creerlo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él gritó que tenía sentido. Tenía. ¿Qué pasó con Helen y Edward?, preguntó Clara, su voz apenas audible. El Dr. Marsh vaciló. Estaban separados por una guerra. Edward fue convocado. Helen lo esperó durante años. Cuando finalmente regresó, se reunieron en la biblioteca donde se habían conocido. 3 meses después, su casa se quemó. Murieron juntos, tratando de salvar algo importante. ¿Qué? Cartas. Cartas que Eduardo le había escrito a Elena durante la guerra, pero que nunca llegaron a ella. Clara se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de confusión. Fueron dolorosos. Un viejo dolor que no sabía que llevaba. Tomás la abrazó, y en el silencio de esa oficina, mientras caía la tarde afuera, sintió que algo hizo clic, como si una pieza perdida por fin hubiera encontrado su lugar. Pero el Dr. Marsh no había terminado. Hay una última cosa que ustedes necesitan saber. Ella tomó otra foto. Esta vez era la imagen de una casa en llamas. Esa fue la casa donde murieron, y antes de que fuera destruida, era exactamente donde está hoy la librería donde se conocieron. El silencio que siguió fue absoluto. Clara miró a Tomás. Él la miró. Y ambos sintieron el mismo escalofrío, como si el pasado acabara de alcanzarlos. El Dr. Marsh cerró la carpeta. No puedo probar que ustedes son Helen y Edward, pero puedo decirles una cosa. Si lo fueran, entonces hay algo sin terminar, algo que necesitan resolver. Y hasta que lo hagan, esa conexión no desaparecerá. Salieron de la oficina en silencio. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de color naranja y rosa. Pero ninguno de los dos notó la belleza del momento. ¿Le crees?, preguntó Clara finalmente. Thomas se detuvo en medio de la acera. No lo sé, pero sé que siento algo. Algo que va más allá de cualquier explicación racional. ¿Qué pasa si ella tiene razón? ¿Qué pasaría si alguna vez fuéramos otra persona? ¿Qué pasa si, y si hemos fallado antes? Él sostuvo su rostro entre sus manos. Así que esta vez no fallaremos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que había algo, o alguien, observando. Algo sobre lo que no quería que descubrieran la verdad. Algo que había esperado décadas por este momento, y que haría cualquier cosa para impedir que lo recordaran. Thomas no pudo dormir esa noche. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, hojeando viejos libros de filosofía, buscando algo que le diera sentido a esta situación imposible. Aristóteles hablaba de esencia, de la búsqueda del fin último, pero nunca mencionó qué hacer cuando dos esencias se reconocen con el tiempo. Clara tampoco durmió. Estaba sentada en la cocina de su pequeño departamento, mirando la foto que el Dr. Marsh le había permitido tomar con su celular. Elena y Eduardo. Dos extraños que parecían tan familiares que dolía mirarlos. A las 6 de la mañana, Thomas recibió un mensaje. Necesitamos ir a Ashford. Necesito ver ese lugar. Él respondió de inmediato. Yo conduciré. Nos veremos en 1 hora. El viaje duró 3 horas. Apenas hablaron durante el viaje. Había tensión en el aire, no entre ellos, sino a su alrededor, como si algo estuviera esperando. Ashford era un pueblo pequeño, casi olvidado por el tiempo. Calles adoquinadas, comercios antiguos, algunos cerrados desde hace años.
Thomas estacionó frente a lo que alguna vez fue el ayuntamiento, ahora un museo local. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Clara. A través de la biblioteca. Si se conocieron allí, tal vez todavía exista algún registro. La bibliotecaria era una señora de pelo blanco llamada señora Cunningham. Cuando Thomas mencionó los nombres de Helen y Edward, ella dejó lo que estaba haciendo y los miró con una expresión extraña. ¿Por qué los buscas? Estamos investigando un poco, mintió Clara. La señora Cunningham vaciló y luego les indicó que la siguieran. Los condujo a una habitación trasera, llena de archivos polvorientos y cajas apiladas. Los registros de 1940 a 1950 están aquí, pero debo advertirles, esta es una historia triste. Todo el mundo en esta ciudad la sabe. ¿Sabes qué?, preguntó Tomás. Que Helen y Edward no murieron en un accidente. Clara sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo esto? La señora Cunningham abrió una caja y sacó un periódico viejo, amarillento por el tiempo. El titular decía: una pareja muere en un incendio sospechoso. La policía investiga un posible crimen. Thomas tomó el periódico y sus ojos recorrieron las líneas. ¿Creen que alguien prendió fuego a la casa a propósito? No lo creen. Lo saben. La señora Cunningham se cruzó de brazos. Había un hombre, un oficial que también amaba a Helen. Cuando Edward regresó de la guerra, este hombre no lo aceptó. Amenazó a Edward varias veces, y en la noche del incendio, los testigos vieron una figura huyendo de la casa minutos antes de que comenzaran las llamas. Clara se apoyó en la mesa, con las piernas débiles. ¿Atraparon a este hombre? No, desapareció. Nunca fue encontrado. Thomas sintió una extraña ira subir a su pecho, una ira que no era suya. Oh, rana. ¿Cómo se llamaba? La señora Cunningham vaciló. Richard Calloway. El nombre resonó en el silencio de la habitación. Clara cerró los ojos y, por un breve segundo, vio un rostro. Un hombre de uniforme, ojos oscuros, sonrisa cruel. ¿Estás bien? Thomas la agarró del brazo. Yo lo vi, en mi sueño, hace semanas. Él estaba allí, mirando. La señora Cunningham dio un paso atrás. Ustedes no son historiadores, ¿verdad? Thomas miró a Clara y luego a la dama. No, nosotros creemos que tenemos alguna conexión con esta historia. ¿Conexión cómo? No sabemos cómo explicarlo. La señora Cunningham los estudió en silencio. Luego suspiró. Venga conmigo. Los llevó al sótano de la biblioteca, donde había más cajas. Esta vez buscó algo específico. Finalmente encontró una pequeña caja de madera. Esto se encontró entre los escombros de la casa. Nadie quiso abrirlo. Dicen que trae mala suerte. Colocó la caja sobre la mesa. Thomas y Clara intercambiaron miradas. ¿Podemos abrir?, preguntó Clara. Si realmente tienes una conexión con esta historia, quizás deberías tenerla. Thomas abrió la caja lentamente. Dentro había cartas, decenas de ellos. Algunos ardieron en los bordes, otros casi intactos. Todo escrito a mano, con elegante caligrafía. Clara tomó uno de ellos y empezó a leerlo en voz alta. Mi querida Helen, mientras escribo esto, caen bombas por todas partes, pero lo único que puedo pensar es en ti. El día que nos conocimos en la biblioteca, la forma en que sostuviste ese libro de Aristóteles como si fuera un tesoro. Te prometí que volvería, y mantendré esa promesa. Incluso si el mundo entero intenta separarnos, volveré a ti. La voz de Clara se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro. Thomas cogió otra carta. Edward, te espero todos los días. Voy a la biblioteca y me siento en la misma silla en la que tú solías sentarte. La gente dice que no volverás, que la guerra te tomó para siempre. Pero sé que están equivocados, porque te siento. Incluso a miles de kilómetros de distancia, te siento. Thomas dejó caer la carta y le temblaba la mano. Miró a Clara y vio en ella la misma verdad que ahora ardía dentro de él. Eran Helen y Edward. No metafóricamente, no simbólicamente. Ellos eran. La señora Cunningham observaba en silencio, con los ojos llorosos. Entonces ya lo sabes. ¿Sabemos qué?, preguntó Thomas con voz ronca. Que algunas almas no descansan, que algunas historias necesitan ser reescritas. Clara tomó todas las cartas y las abrazó contra su pecho. ¿Qué pasó con Richard Calloway? Nadie lo sabe. Algunos dicen que huyó al oeste. Otros dicen que murió poco después, en circunstancias extrañas. ¿Extraño cómo? Lo encontraron en un hotel, muerto.
No había marcas, no había señales de lucha. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Thomas sintió un escalofrío. Algo andaba mal. Algo todavía estaba incompleto. Tenemos que ir a la casa, dijo de repente. No queda nada allí, solo ruinas. Aún así, tenemos que irnos. La señora Cunningham les dio instrucciones. Cuando salieron de la biblioteca, el cielo se llenó de nubes oscuras, como si se acercara una tormenta. La casa estaba en las afueras del pueblo, escondida detrás de árboles centenarios. O mejor dicho, lo que quedó de ello. Paredes de ladrillo ennegrecido, vigas de madera caídas, la vegetación se apodera de todo. Clara se detuvo en la entrada, incapaz de dar un paso más. Morí aquí. No fue una pregunta, era una certeza. Thomas le tomó la mano. Morimos aquí. Entraron juntos. El suelo estaba cubierto de hojas y escombros. Pero en el centro de lo que alguna vez fue la habitación, había algo intacto. Una pequeña mesa de madera, milagrosamente conservada. Y sobre ello, una carta. No quemado, no dañado, como si lo hubieran colocado allí ayer. Thomas lo tomó con manos temblorosas. La letra era la misma que la de las otras cartas, pero nunca se había abierto. Miró a Clara. ¿Quieres que lo lea? Ella asintió, incapaz de hablar. Thomas desdobló la carta. Si estás leyendo esto, entonces fallé. No pude proteger a Helen. Calloway ganó. Pero juro, por todo lo que existe, que la encontraré de nuevo. En otra vida. En otro tiempo. Y esta vez, no dejaré que nada nos separe. Espérame, mi amor. Volveré. La firma era la de Edward, pero la letra era la de Thomas. Clara cayó de rodillas, sollozando. Thomas la abrazó, y allí, en medio de las ruinas de una vida pasada, finalmente entendieron. No solo estaban conectados, eran la promesa que se hicieron hace más de 80 años. Y ahora, finalmente, se habían encontrado. Pero aún quedaba una última verdad esperando, una verdad que lo cambiaría todo. Permanecieron allí durante horas, leyendo las cartas. Cada palabra despertaba algo latente en su interior. Cuando el sol empezó a ponerse, Thomas ayudó a Clara a levantarse. Se detuvo de repente y miró hacia un rincón oscuro. Esperar. Algo brillaba bajo las luces espalda. Thomas removió los escombros y encontró una caja de metal oxidada. Dentro había un diario de cuero. En la primera página, Richard Calloway. Thomas lo hojeó rápidamente. Entradas de 1943 a 1944. Escritura nerviosa. Ella no me ve. Esperé mientras él iba a la guerra. Cuando regresó, ella actuó como si yo no existiera. Si yo no pude tenerla, nadie podrá. El fuego la liberará. Clara se tapó la boca. Él confesó todo. La última entrada era desesperada. Están aquí. Helen y Edward. Quieren justicia. Thomas encontró un papel suelto entre las páginas. Un recorte de periódico. Incendio en librería deja 2 muertos. La fecha fue ayer. La dirección era la librería donde se conocieron. El ciclo no ha terminado, dijo Thomas. Esta vez tenemos la oportunidad de salvar las cartas. Corrieron hacia el coche. Durante el trayecto los siguió un coche negro. Thomas aceleró, pero se quedó atrás. Apareció una niebla, denso. Cuando se disipó, el coche ya no estaba. Nos están protegiendo, susurró Clara. Llegaron a la ciudad casi a medianoche. El señor Dalton estaba en la librería. Necesitamos conservar algo importante. Le explicaron todo. El señor Dalton tomó la caja con cuidado. Conservaré estas cartas. El humo salía por debajo de la puerta. Afuera las llamas se elevaban. El ciclo se repitió. Corrieron hacia la salida de emergencia entre el humo. Clara tropezó. Thomas la abrazó. No te perderé otra vez. Se fueron. El señor Dalton sostuvo la caja intacta. 2 figuras aparecieron entre las sombras. Elena y Eduardo. Ellos sonrieron. Y desaparecieron. El ciclo se rompió. Los bomberos llegaron minutos después. La librería quedó destruida, pero las cartas estaban a salvo. Thomas y Clara se sentaron en la acera, observando cómo controlaban las llamas. Se acabó, dijo Clara. Tomás la miró. Esto no ha terminado. Está comenzando. El ciclo del dolor había terminado, pero su historia apenas comenzaba. El señor Dalton se acercó. Estas cartas sobrevivieron a 2 incendios.
Es su propósito. Voy a convertir esto en un libro. Clara sintió lágrimas de gratitud. Serán recordados. En las semanas siguientes, la vida volvió a una nueva normalidad. El señor Dalton trabajó en el libro. Thomas y Clara continuaron encontrándose, ahora por elección propia. Un mes después regresaron a Ashford. Clara colocó flores en las ruinas. Gracias por guiarnos. Thomas se arrodilló a un lado. Descansa. Seguiremos adelante por ti. El viento soplaba suavemente. Por un momento, una presencia. Entonces, paz. ¿Crees que nos volveremos a ver?, preguntó Clara. Esta vez viviremos esta vida plenamente, y si nos perdemos, nos encontraremos de nuevo. 6 meses después, se publicó el libro. Cartas del tiempo. La historia de Helen y Edward se convirtió en un éxito. Thomas y Clara estuvieron en la noche del lanzamiento. Nada de esto sería posible sin ustedes, dijo el señor Dalton. Esa historia no trataba sobre el reconocimiento, se trataba de paz. Esa noche, Thomas abrazó a Clara. El amor no se trata de poseer, dijo. Se trata de reconocer la esencia de la otra persona. Thomas besó la parte superior de su cabeza. Aristóteles no podría haberlo dicho mejor. La luna iluminó la librería. Por primera vez en 80 años, ese lugar albergaba esperanza. Las mejores historias no tienen finales felices. Se trata de nuevos comienzos. Thomas y Clara llevaban la misma esencia, el mismo amor, y esta vez tendrían la oportunidad de vivirlo por completo. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, deja tu comentario. Y si quieres continuar este viaje, no olvides registrarte. Aquí cada historia es un puente entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser. ¿Qué pasa cuando dos esencias maduras se dan cuenta de que ya se conocen? Entienden que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien nuevo, se trata de reconocer a alguien que siempre ha estado ahí.